Buenos días a todos. Ya vamos a iniciar esta última sesión de capacitación para el mejoramiento del sistema de información de precios de medicamentos de SISMED, en especial el anexo técnico. Para pues el orden de la reunión, inicialmente vamos a presentarles toda la información y al final tenemos disponible un WhatsApp que se encuentra en la página y aquí en la presentación. ¿Dónde está el número? Para las preguntas. En la última. Bueno, al final les mostramos el número telefónico o en la página web se encuentra disponible para que por medio de WhatsApp nos hagan todas las preguntas relacionadas con la presentación. Entonces, inicialmente vamos a presentar unos antecedentes que fundamentan el mejoramiento a SISMED. Tenemos la Política Farmacéutica Nacional establecida en el COMPE 155-2012, en el que se informa que la información confiable, oportuna y pública sobre acceso y uso de medicamentos es necesaria y útil para la política farmacéutica, y se desea un diseño y un plan de mejoramiento al SISMED que incluya la codificación única de medicamentos y que facilite la comparación de precios. Este ejercicio, digamos, de conocer las falencias que tiene SISMED viene desde el año 2014, donde se adelantó un trabajo conjunto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para un plan de mejoramiento que consistió en llevar a cabo reuniones con las entidades que reportaban y que nos informaran, digamos, las dificultades que tenían para el reporte, si había ciertas inconsistencias, y diagnosticar así los problemas generales y planear un mejoramiento al reporte. Posteriormente, ya en el 2016, se iniciaron una etapa de socializaciones de este posible mejoramiento con IPS, CPS, laboratorios, mayoristas, sociedad civil y penal. Aquí en la presentación se detallan las fechas. En estas reuniones recogimos todos sus comentarios, todas las dudas que se tenían y las posibles mejoras que se podrían hacer al proyecto de mejoramiento. Resultado de esto está hoy lo que está en proyecto de circular disponible en la página web. Ya ahondando un poco, digamos, en el tema de lo que quiere transmitir este mejoramiento, es que ya vamos a eliminar el tema de canales comerciales e institucionales y vamos a segregar un poco más las transacciones, con el objetivo de identificar las dinámicas comerciales para la venta, compra y recobro de medicamentos. Inicialmente, para la cadena de comercialización tenemos la transacción primaria, que inicia con el fabricante importador, y tenemos dos operaciones: la operación de compra y venta, que se detallan en esta transacción. Compra, si cualquier laboratorio u otra entidad, mayorista, IPS, le compra a un fabricante o a un importador, y venta para el fabricante importador que le vende a un mayorista o a un laboratorio que no importa ni fabrica. Que dicen que tiene un problema de escucho, que no se escucha bien. Están informando que no había como muy buen audio. No sé si ahí ya mejoró el audio, si nos podrían decir por el chat. Bueno, entonces, de pronto, si no se escuchó, vuelvo a iniciar la explicación sobre transacción primaria. Transacción primaria consta de dos operaciones de compra o venta. Compra, en todo caso, que cualquier laboratorio, mayorista o cualquier actor le compre al fabricante o importador del medicamento. Y venta se reportaría para este fabricante y este importador que le vende a otro mayorista o a otro laboratorio que no es el fabricante ni el importador. En la transacción secundaria también contamos con estas dos operaciones: compra de los demás actores, pero no a los actores que fabrican e importan, sino a los que lo comercializan, es decir, a otros mayoristas y otros laboratorios. Y la venta entre este grupo de actores, entre mayoristas y entre laboratorios.
Las transacciones institucionales se considera una transacción institucional de operación de venta que cualquier fabricante, laboratorio, importador o mayorista le venda a cualquier entidad, sea prestadora de salud, IPS, EPS, prepagadas, direcciones territoriales y ADRES. Estas se van a diferenciar por 5 transacciones: transacción IPS, transacción EAPB, transacción DTS, transacción ADRES y transacción entidad pública. En el proyecto circular que está disponible en la página se encuentra la definición de cada una de estas transacciones. Entonces, en el momento en que se vaya a hacer la operación de venta de compra o recobro, se va a identificar a qué actor es el que le estoy haciendo esta comercialización y así identificar la transacción. ¿No? Espérate, llamamos al tipo. Un momento, por favor. Ya continuamos con el streaming. Vamos a solucionar un problema de sonido. ¿Cuántas personas tienen conectadas? Porque puede ser que ya no. A mí también se. Dile que cambie el árbol. Que si están bloqueadas redes sociales, se bloquea el video. ¿Video igual? Ya. ¿Se escucha? Nos están informando que no se escuchaba. ¿Y ya? Gracias. Entonces, que si en Firewall está muy. Dado que teníamos como inconvenientes con el audio, como nos informaban por el chat, entonces iniciamos de nuevo la explicación sobre las transacciones. Iniciamos con la transacción primaria, es el inicio de la cadena, donde tenemos el fabricante, el importador del medicamento. Se registraría como una transacción primaria de compra, laboratorio y mayorista, droguería o IPS, que compre a fabricante e importador, y operación de venta para este fabricante, este importador, que le vende a un mayorista y a un laboratorio. La transacción secundaria, igualmente tenemos transacción de compra y venta, donde mayorista, laboratorio, IPS u otro actor le compra a mayorista y al laboratorio que no lo importa ni lo fabrica, y la venta de estos actores a mayoristas y laboratorios. Las transacciones institucionales se definen como operación de venta que cualquier actor que comercializa el medicamento le venda una IPS, una EPS, una dirección territorial o ADRES si recobran, y dentro de estas entidades que prestan servicios o que administran los planes de beneficios se realizan unas transacciones de venta, compra o recobro, unas operaciones de venta, compra o recobro, y por ende hay que identificar las transacciones a las cuales se está haciendo la venta, a qué actor se le está haciendo la venta. Entonces,
una transacción IPS, una transacción EAPB, una transacción DTS, una transacción ADRES y una transacción entidad pública. Estas transacciones se encuentran definidas en la circular que está en consulta pública en la página, y tenemos que la definición de EAPB está a partir de a partir de lo señalado en el artículo 2881111 del decreto 780 de 2016. Siguiente. La transacción comercial, entonces tenemos cualquier actor que comercializa el medicamento que le vende a droguerías, farmacias y grandes superficies. Esta transacción comercial tiene obligatoriedad de reportar. Las que no están obligadas a reportar hasta el momento son las droguerías y las grandes superficies. Transacción al consumidor. La transacción al consumidor es cualquier actor, independientemente de quién sea, que le venda directamente al consumidor, o sea, un detal. Esta transacción por el momento no es de obligación el reporte. Sin embargo, por temas de la plataforma, se decidió dejarla abierta por si la comisión en un futuro evidencia distorsiones en este punto de la cadena y requiere recolectar información sobre la comercialización de medicamentos y exige el respectivo reporte. Aquí ya está un poco más general el diagrama del operar de las transacciones. Entonces tenemos la transacción de las operaciones de venta en transacciones primarias, donde el fabricante, el importador, le vende al mayorista al laboratorio. Transacciones secundarias, toda venta que exista entre mayoristas y entre laboratorios. Transacción institucional, todo lo que tenga que ver con IPS, IAPBs y recobros. Y transacción comercial, la venta a droguerías y grandes superficies. En cuanto a compra, pues es verlo como en sentido contrario. Entonces, cualquier entidad que le compre a un fabricante o importador se denomina una transacción primaria. Toda transacción que se haga entre mayoristas y laboratorios y actores interesados como IPS y droguerías se denominan transacciones secundarias. Y entre las instituciones prestadoras de salud y administradoras de salud se definen transacciones institucionales. Para el caso de las IPS y todos los actores que generan recobro, ya sea a ADRES o a direcciones territoriales en salud por tema de régimen subsidiado, se crea el reporte de transacción institucional DTS con operación de recobro y transacción institucional ADRES. Aquí las entidades tienen que reportar el valor recobrado. Bajo este mejoramiento SISMED, ADRES no está en la obligatoriedad de reportar, pero las de direcciones territoriales sí. Entonces las direcciones territoriales van a empezar su reporte de los recobros aprobados del régimen subsidiado, bien sea que se haya generado para una IPS, una APB o una entidad pública. Ya ahondando un poco en el tema del anexo, la circular consta de 3 tablas en general. La primera tabla describe los campos que se deben diligenciar para llenar el nombre del archivo. Esta tabla es exactamente la misma que se encuentra en el anexo vigente del reporte SISMED. La siguiente tabla es del registro tipo 1, que es un único registro de control. Este no cambia, este sigue siendo también del SISMED vigente. Y en este se identifica la información del reportante, su NID, las fechas iniciales y finales del trimestre reportado y el número de registros incluidos en el reporte. El registro tipo 2 es el que presenta cambios en este mejoramiento de SISMED, pues antes las entidades reportaban el detalle de las ventas y compras y recobros, que era 2 archivos independientes, y en cada uno se señalaba la comercialización dependiendo del tipo de canal, sea institucional y comercial. Ahora, con el mejoramiento que se pretende hacer al anexo SISMED, las entidades solo tendrían que reportar un archivo en el que se detallan las operaciones mensuales de cada medicamento por cada uno de los tipos de transacción. Cabe aclarar que si las entidades tienen diferentes sucursales, se debe consolidar todos los reportes y toda la información y enviar un único archivo por entidad, identificada por su NIT.
En cuanto al reporte, este es como un diagrama, se puede decir que mental, para saber previo al reporte cómo organizar la información. Entonces, el reporte se continúa haciendo trimestralmente, se identifica el mes que se va a reportar y el medicamento que se va a reportar. El medicamento debe estar identificado con su respectivo CUM, relacionado con su registro sanitario. Y la novedad es que también estamos incorporando el IUM, pues hay una transición en este momento de movernos de CUM a IUM. Entonces, si el medicamento ya dispone de un IUM, el registro debe hacerse con IUM y no con CUM. Si no dispone del IUM, el registro es con CUM. Seguido a esto, se identifica qué operación se realizó en el mes. Entonces, si fue compra, venta o recobro. En el ejemplo tenemos compra. En la compra de este conjunto de facturas se identifica qué transacción se realizó. Si fue una compra primaria, es decir, una compra a un fabricante o a un importador, una compra secundaria, es decir, una compra a un laboratorio que no lo fabrica ni lo importa o a un mayorista, institucional IPS, institucional EAPB, institucional DTS, si es un tema de que le compraron directamente a la dirección territorial, institucional ADRES o institucional de cualquier otra entidad pública. Una vez se identifica la transacción, que es muy relacionado a qué actor le hice la operación, se consolidan todas las facturas que se tengan disponibles para ese mes. De estas facturas se identifica el precio máximo unitario y el precio mínimo unitario del medicamento. Estos dos se reportan y se reporta el número respectivo de la factura. En ventas totales se debe refacturar todas las ventas de este consolidado de facturas y en unidades vendidas las unidades totales que se comercializaron. Cabe aclarar que continúa siendo de obligatoriedad para los titulares de medicamentos hacer el reporte en cero. Para los demás actores que no son titulares, si no comercializan o no realizan ninguna operación de sus medicamentos en el mes de reporte, no tienen que hacer un reporte en cero. En cuanto a las facturas, tenemos en la circular se ha detallado que las facturas se deben guardar de manera física por un periodo mínimo de 3 años. Esto con objeto de sanciones por parte de la SIC o investigaciones. Se tienen 3 meses para tener el registro físico de estas facturas. Las facturas con descuentos comerciales o bonificaciones, se debe reportar el valor después del descuento o bonificación, es decir, el valor neto de la factura. Y en cuanto a concepto de contratos, si se tiene comercialización de medicamentos a partir de un contrato, bien sea per cápita o por paquetes, siempre se debe contar con el respectivo soporte documental que indique el precio de referencia del valor unitario del medicamento. Es decir, se reporta el valor total del contrato y se identifica con su respectivo número, pero como soporte se debe tener el valor individual de cada uno de los medicamentos. Otro cambio es en cuanto al envío del reporte. Antes teníamos un pico y placa dependiendo del NIT de la entidad. Al otro año que se pretende aplicar este nuevo anexo, se va a contar con todo el mes para subir cuantos reportes se requieran. Y el que queda como último reporte subido a la plataforma es el de último envío antes del cierre del mes. Entonces, en este caso, para el trimestre 4 del año en curso, se tendría de enero a febrero, hasta el 15 de febrero, para hacer el respectivo corte y así sucesivamente para los primeros meses de cada trimestre. El proyecto a hoy tiene previsto que se inician los reportes obligatorios el 1 de abril de 2019 y se inicia la práctica para que ustedes practiquen el reporte, hagan consultas a la mesa de ayuda y, digamos, se familiaricen con este nuevo anexo a partir del 1 de enero de 2019. Cabe aclarar que no se exime la obligatoriedad de reporte del último trimestre de 2018 bajo el anexo técnico de la circular 02 de 2011, es decir, todo lo que resta del año va a continuar vigente el anexo técnico de la circular 02 de 2011, incluido el último trimestre de 2018. Otras mejoras que tenemos es que, como se mencionó, solo se tiene un único archivo para reportar, que es compra, venta o recobro.
se tiene la inclusión del IUM. Esto sobre todo por el interés que tenemos de recolectar información acerca de los medicamentos vitales no disponibles y los nuevos medicamentos, y se incorpora el reporte por unidad mínima de dispensación para las entidades que les es un poco complejo identificar en sus operaciones las presentaciones comerciales vendidas, recobradas o compradas. Es decir, digamos, tenemos el caso de las IPS, que muchas veces de la presentación solo venden cierta cantidad de tabletas o cierta cantidad de miligramaje, digamos como el caso del oxígeno. Entonces se dispone en la circular cambiar la unidad de reporte. No necesariamente tiene que ser la presentación comercial, sino puede ser por unidad mínima de dispensación o unidad mínima de concentración. Y en cuanto a las IPS, se exige el código de habilitación, esto con el propósito de georreferenciar la información que nos están reportando. Bueno, esto en cuanto al tema, digamos, conceptual del anexo técnico y de la circular que se encuentra en borrador. Ahora se les presenta un ejercicio Excel. Conocemos muchas veces que las grandes empresas o las grandes entidades cuentan con un sistema de contabilidad enlazado con este reporte SISMED, pero muchas otras lo hacen de manera manual. Entonces, como esto es un ejercicio de capacitación, pues lo vamos a hacer de manera manual en un Excel para que todos tengan, digamos, conocimiento de cómo se tendría que hacer el reporte. Una vez finalice el ejemplo en Excel, aquí tenemos dos números a los cuales pueden diligenciar todas las preguntas que les surjan, y acá las resolvemos pues dentro de este marco de la capacitación. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo se realizó para los mayoristas el día de ayer. Tenemos el registro tipo 1, las primeras dos filas son tipo de registro. Ese tipo de registro, el inicial es el 1, que es el tema de identificación de la entidad. El tipo de ID, entonces en este caso es una empresa, entonces tiene su NIT. El número de identificación del reportante, el número de su NIT, la fecha de inicio del trimestre que reportan, esto tiene que estar en formato texto, y la fecha final de reporte también en formato texto. El número de registro son el número de filas disponibles que tiene información el documento, en este caso son 6, y el número de medicamentos a reportar, que en este ejemplo es solo un medicamento. Seguido ya tenemos el registro tipo 2, que digamos es la información que se dispone a partir de la fila número 3. Lo que está en verde relaciona, digamos, lo que se va a reportar, el tipo de operación. Entonces iniciamos con, para todos los campos, el número 2 para tipo de registro. El consecutivo es el numerario de cada fila, o como lo puedan identificar, un ID de cada fila. El código de habilitación, como estamos hablando, que es para mayoristas, entonces no están obligados a reportar su código de habilitación, entonces esto va en 0. En el caso de que fueran IPS, el código de habilitación es no todos los 10 números, sino el inicial, el que hace referencia a la ciudad. A la ciudad y no a las sucursales. El mes es el mes de reporte, en este caso tenemos enero y febrero. El rol de la entidad, entonces el rol de la entidad tenemos 1 para aquellas entidades que son fabricantes o importadoras, y 2 para cualquier otra entidad que ni fabrica ni importa. Entonces, como estamos en el ejemplo de mayoristas, nos aplica el número 2. Aquí en el tipo de operación, el ejemplo, tenemos dos tipos de operaciones, la compra y la venta, que se identifican con CM y BN. El tipo de transacción, entonces 01 hace referencia a una compra primaria, es decir, le compré a un fabricante que importaba el medicamento, y una venta tipo 4 es una venta a una IPS. Todo este detalle de los campos y todo se encuentra en el anexo técnico.
El IUM, en el ejemplo que disponemos, el medicamento aún no cuenta con un IUM, entonces el reporte es en 0. El número de expediente y número consecutivo son los números que identifican el medicamento a través de su CUM. Y la unidad de reporte en este caso hace referencia a la A. La A en el anexo técnico se refiere a la presentación comercial, pero tenemos, como les comenté, otras opciones que están descritas como A, presentación comercial; B, unidad de embalaje primario, que hace referencia a blister, bolsa, bandeja; C, unidad de dispensación, es decir, tabletas, cápsulas, jeringas, ampollas; y D, unidad mínima de concentración, por ejemplo, gramos, miligramos, microgramos, mililitros. Entonces, aquí en unidad de reporte, en este caso como son los mayoristas, estamos reportando la presentación comercial. El precio, en la columna L y M tenemos el precio mínimo unitario y precio máximo unitario. Estos precios que se referencian acá son los precios de acuerdo a la unidad que usted va a reportar y tienen que estar debidamente registrados en las facturas que indican en las columnas P y Q, que son número de factura del precio mínimo y número de factura del precio máximo. El valor total es el valor total de todas esas facturas que se realizaron para ese tipo de operación, para esa transacción en ese mes y para ese medicamento. Y el total de unidades son ese total de unidades que usted está reportando para todo el mes, para esa operación, para esa transacción de ese medicamento. Una vez ya se tenga este reporte, pues cabe aclarar que lo que está en la fila 3 y en la fila 1 se elimina. Esto es solo para guía del ejercicio. Posteriormente se guarda en formato de separado por comas, y se envía a la plataforma en formato TXT. Acá es un ejemplo de cómo se debería enviar el TXT, pues obviando, como les dije, el tema del tipo de registro, la información en texto. Eso se elimina y se eliminan los pipes extras. Antes el reporte se hacía separado por eso que se está señalando en este momento, se debe eliminar, que son campos extras, y también todo lo referente al texto, que es lo de arriba y la tercera fila. Listo. Y el tema de antes el reporte se hacía separado por comas los campos, y por diferentes problemas en la plataforma que digamos se confundía la información entre decimales o puntos, y efectivamente por la separación de los campos se decidió en este mejoramiento de SISMED separar los campos a partir de pipes. Ya pues esto es lo que consta la capacitación. Esta capacitación, la misma información se le ha presentado a los diferentes actores durante las fechas que se dispusieron en la página, y pues estamos dispuestos a resolver las dudas que nos puedan transmitir por WhatsApp. Si quieren, damos unos 15 minutos para la recepción de las consultas y damos respuesta. Gracias.
Como mencioné, lo que queda el resto del año, ya recibimos una pregunta que consultan si para el reporte de lo que queda del año aplica este nuevo anexo. No. Lo que queda del año se sigue reportando con el anexo SISMED vigente. De enero a abril se va a hacer el reporte de práctica, es decir, no de obligatoriedad. De enero a abril ya se va a tener disponible la plataforma para que hagan el ejercicio de subir la información a partir de este anexo y tener retroalimentación al respecto. Igual para este mes se tiene que hacer el reporte del trimestre del año anterior con el anexo vigente actualmente.